Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas, en este día que nos ha regalado para estar aquí. Yo quisiera permitirme el comenzar en esta mañana compartiéndoles la alegría tan especial que siento de que esté conmigo y que esté con nosotros un amigo muy querido, que la felicidad se hace doble en esta mañana porque está junto a su esposa. Y yo quiero que ustedes le saluden, le conozcan. Mi amigo José Luis Rivera está por allí, ese muchacho grandote. Párate, José Luis, para que se asusten un poco, para que sepan que tú eres amigo mío. Está junto a su esposa, Amanda. Ustedes lo ven así grandote, es que José Luis hace algunos años fue novato del año de la Liga Superior de Baloncesto aquí en Puerto Rico con los Piratas de Quebradillas de David Piris. ¿Dónde está David Piris, que lo vi por ahí? Está gozando cuando digo menciono los Piratas. Así que José Luis es un amigo, también, aunque tengo que aceptar que es mucho más joven que yo. Aunque ustedes saben que eso hiere mi orgullo. Pero también estudió en el mismo colegio en el que yo estudié y eso nos ha permitido y me ha permitido a mí el privilegio de conocerle y de considerarme su amigo. Y a propósito de eso de la edad, para bendición y edificación de nuestra hermana Ilín Larracuente, el otro día mi hijo, viendo que yo recibía todos los mensajes de texto posibles con motivo del cumpleaños mío, y las llamadas, y de repente en una me dice, parece que intrigado por tantas llamadas y por tantos mensajes, me dice: papi, ¿tú cumples años hoy? Yo le digo sí. Me dice: papi, ¿cuántos años tú cumples? Y yo le digo 46. E inmediatamente mi hijo me ha clavado una puñalada al decirme: ¡wow! Todos esos. ¡Wow! Porque el wow no fue wow, fue como ¡wow! 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 Todos esos. Claro, no le voy a contar la acción de amigos a los que amo entrañablemente, que se han convertido en abiertos traidores en estos días, como Ángel Luis Rivera, que el viernes, en el centro cristiano comenzó a vociferar, se parecía a Bartimeo diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero Ángel Luis lo que decía era: miren a mi pastor y a mi amigo lo bien que se ve para cumplir los 60 que tiene. Y yo le dije: eso es un crimen de lesa patria. Debería ser colgado del árbol más alto por ese acto de traición. Así que celebramos la vida. Celebramos la vida. Yo estoy fascinado, hermanos y hermanas, de cómo Dios... Y ahora sí, comenzamos. Yo estoy fascinado de la forma como Dios construye y teje, va construyendo y va tejiendo las cosas para presentar frente a nosotros verdades muy importantes. Fíjense lo que ha ocurrido en la mañana de hoy, por si acaso usted no se ha dado cuenta. Todo lo que nuestra hermana Iris Andújar ha hecho en el devocional hasta este momento, incluyendo el abrazo, el saludo que nos regalamos, que no es meramente un abrazo, está intencionalmente predicado sobre el hecho. Todo lo que hemos hecho hasta ahora está predicado, está basado en el hecho de que nosotros creemos
y más aún en estos momentos en los que en nuestro país se dan estos vientos contrarios de los que ya hemos hablado en pasados domingos y que no vamos a enfatizar como lo hemos hecho en pasados domingos hoy. Está predicado en el hecho de que nosotros los creyentes creemos que frente a momentos de adversidad personal, pero también de adversidad colectiva, de adversidad nacional, como lo es este caso, digan lo que nos digan, nosotros creemos que en los vínculos saludables de amor y de afecto, ahí ya de por sí la vida nos regala la posibilidad de ver la realidad con otros ojos. En otras palabras, que esa cosa tan maravillosa y tan misteriosa también, pero tan real que llamamos el amor, aparte de ajustar el presupuesto y de los ajustes fiscales y de las decisiones que se tomen en una dirección o en otra, nosotros no podemos dejar de pensar que el amor es una herramienta poderosa para ayudarnos a vivir con un sentido de esperanza. Y que el hecho de yo poder, el mero hecho de yo poder amar y de ser amado ya es una fuente de esperanza. ¿Me están oyendo, verdad? El mero hecho de yo poder amar y ser amado ya es una fuente de esperanza. Está eso que estoy diciendo que nuestra hermana Iris ha hecho en la mañana de hoy. Pero por esas maravillas de Dios, da la casualidad o la causalidad que el texto bíblico que sirvió de base para la clase bíblica en la que estuvimos hoy de Santiago 3, también tiene que ver con este tema. Porque en ese texto, que no lo puedo leer, no lo voy a leer ahora, en ese texto de Santiago 3, la carta del apóstol, la carta de Santiago, en el capítulo 3, se dice que en nosotros existe la capacidad tanto para bendecir como para maldecir. Que en nosotros existe tanto la capacidad para construir relaciones de alto significado y de valor, pero que en nosotros también habita la capacidad para corroer, la capacidad para destruir, la capacidad para dañar. Y yo leyendo el texto bíblico, por eso digo que no dejo de fascinarme cómo Dios frente a nuestras narices pone las cosas para que nos demos cuenta. Y yo leyendo el texto que era para la clase bíblica de hoy, de momento empieza a invadirme una cita de Ángel Luis Rivera ocupando el púlpito el domingo pasado. Es algo que les he tratado de comunicar en estos 13 años. ¿Por qué es importante que nosotros estemos aquí? Porque la adoración y el proceso de toma de conciencia de lo que es el Evangelio, Dios lo va construyendo en la marcha y en el camino. Yo no hubiera podido hacer ese ejercicio si no hubiese estado pendiente de lo que decía Ángel Luis el domingo pasado. Pero como estaba pendiente lo pude hacer y le doy gracias a Dios por eso, porque me bendijo mucho. En el momento en el que leí el texto acerca del dominio o la falta de dominio de la lengua, el texto llega a decir que con la lengua podemos prender un fuego para un poco trabajar una imagen de la capacidad que tenemos para hacer daño. Yo recuerdo cómo Ángel Luis decía una cosa que la hemos también dicho aquí, él la ha dicho muchas veces, yo le he dicho muchas veces, de cómo la Biblia, una de las razones por las que nos gusta tanto a Ángel Luis y a mí, a otros y a otras, es porque la Biblia en ningún momento niega, ni cancela,
Que parte de la realidad humana, que parte de la realidad tuya y mía, precisamente es esa contradicción. Como tú hablabas de los textos de terror el domingo pasado, ¿te acuerdas? Que la Biblia en ningún momento niega que que la existencia humana, les decía yo a los jóvenes ahora en la clase bíblica, les daba un adelanto, que la existencia humana parte de la realidad del conflicto de unos con otros y también de los conflictos ¿qué? De los conflictos internos. Y juntando una cosa con otra, pero sobre todo honrando el esfuerzo tan valioso de mi hermana Iris Andújar, de comunicarle a la iglesia que en ese trabajo de establecer vínculos buenos con los demás, se levanta una bandera de esperanza para nuestra vida y para nuestro pueblo. Y lo volvía a ejemplificar en el texto de Hebreos, cuando decía, motívense, pero motívense ¿para qué? Para el odio, para el rencor, para la maledicencia, para las quejas, para el chisme, para la murmuración. Fíjense la responsabilidad ética, la responsabilidad de actitud, de conducta. El texto dice, motívense al amor y a las buenas ¿qué? Motívense al amor y a las buenas obras. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir con todo esto? Miren, hermanos y hermanas, que en los momentos de crisis personal, pero también de crisis colectiva, puede salir de ti y de mí tanto lo mejor como lo peor. Tanto lo mejor como lo peor. No voy a entrar ahora en las descripciones porque para eso Ángel Luis el domingo pasado y yo los 3 domingos anteriores nos esgalillamos y nos estotuzamos trabajando con el marco del problema y cómo el Evangelio responde a eso. Hoy lo que quiero es aprovechar que este es el último domingo del mes para cerrar ahí como lo ha hecho nuestra hermana Iris, con el énfasis en el culto. Y yo lo que quiero es hacerle un par de recordatorios en estos próximos minutos en la mañana de hoy, muy sencillos. Esa capacidad para bendecir, pero también esa capacidad para maldecir, para destruir, nos lleva al hecho innegable, hermanos y hermanas, de que nosotros estamos en un mundo en el que, además de muchas cosas buenas que hay también, pero ustedes y yo podemos coincidir que estamos viviendo un mundo de violencia, que hay diferentes clases de violencia. A nuestro pueblo se le está haciendo violencia emocional en este momento con lo que está pasando. Usted ve que la gente está ansiosa, que la gente está cargada, que la gente está llena de desconfianza, de pesimismo. También hay una actitud de negación. Yo sé que todos ustedes lo saben, pero yo lo quiero decir como quieren esta mañana. Vamos a partir de una premisa. Si en el mundo hay violencia, es porque yo también llevo la violencia dentro de mí. Vamos a empezar mirándolo de la lengua en Santiago 3. Si en el mundo hay violencia es porque yo también llevo la violencia dentro de mí. Se me jamaquean todos los huesos de rabia y de coraje cuando un conductor me hace un corte de pastelillo, que yo lo entiendo injusto, inesperado e inadecuado. No estoy diciendo que no se moleste, estoy hablando de que se me mueve el esqueleto de rabia. Me invaden sentimientos de rechazo
cuando me percato que estoy hablando con una persona que en una serie de asuntos que yo los considero importantes piensa totalmente distinto a qué. Piensa completamente distinto a mí. ¿Nos pasó o no nos pasó el viernes? Eso, perdónenme, un comentario interno entre Ángel Luis y yo. Vemos cómo aflora el rechazo en algunas personas. Otros decimos que tratamos de ser más disciplinados y más controlados en eso. No sé si lo logramos, pero nos invaden sentimientos de rechazo cuando estamos hablando con alguien y nos damos cuenta que en una serie de asuntos piensa totalmente diferente a mí. Siento como algunos instintos agresivos me ponen a respirar agitadamente frente a ciertas escenas. Como lo decimos coloquialmente, con ganas de agajar a alguien por el cuello. Así que a lo que el apóstol nos invita en el Puerto Rico de hoy, y júntenle lo que decía Ángel Luis el domingo pasado y lo que leía Iris en Hebreos, todo está ahí, el texto es todo eso. Es que si hay violencia en el mundo es porque yo también llevo esa violencia dentro de mí. Así que todos de alguna manera participamos de esa realidad. Le decía a los muchachos ahorita, hermanos y hermanas, que me encanta cómo la Biblia, comentario que también hacía Ángel el domingo pasado, me encanta cómo la Biblia nos regala la posibilidad para conversar con la cultura y con los conocimientos que tenemos en nuestro tiempo. Cuando yo volví a repasar Santiago para ver cómo el texto de una forma tan clara dice que de una misma fuente puede salir agua dulce y agua ¿qué? Y agua amarga. Yo le decía a los muchachos que yo no podía evitar y volver otra vez a repasar. Cuando en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras, me encontré con uno que se hizo amigo mío y hasta el día de hoy sigue siendo mi amigo. De esa gente que ayuda a que uno se entienda mejor uno mismo. Me acuerdo de aquel pensador Sigmund Freud. ¿Cuántos estudiaron a Freud en la universidad? En algún momento leyeron algo de Freud, ¿verdad? En algún momento apareció, ahí está Juan Ebray que está sufriendo con Freud, está bregando con Freud ahí en la clase de Ciencias Sociales. Le doy gracias a Dios por Rafael Galzaro, mi profesor de Ciencias Sociales, que me puso en contacto con Freud. Lo que él no sabía era que ya yo había husmeado los libros de papi en casa y ya yo había mirado algo de Sigmund Freud en casa. Fíjense cómo este pensador decía que hay dos fuerzas básicas, dos impulsos. Él la llamaba dos pulsiones básicas que mueven la existencia humana. Él decía que una de las fuerzas que mueve la vida es la que reafirma la vida. La que reafirma la vida, la que va a favor de la vida, de la conservación de la vida, de la reproducción buena de la vida. El eros, en el sentido clásico griego, el eros. Que había una fuerza que movía la vida, que reafirmaba la vida. Pero al mismo tiempo también decía que en el propio ser humano hay una pulsión, hay una fuerza que tensiona, que dirige la cosa hacia la muerte. El Tánatos de los griegos, el dios de la muerte, la imagen de la muerte. Y con el Tánatos, con esa fuerza que está aquí, recuerden, hay una que impulsa la cosa para reafirmar la vida y hay una que impulsa la cosa que tensiona el asunto hacia la muerte. Con sus derivados psicológicos, el odio, el rechazo, la malquerencia,
las venganzas, las exclusiones. Y que ambas pulsiones, ambos impulsos coexisten y son parte de la realidad humana. Por eso es que Ángel decía el domingo pasado que eso es parte de la belleza de la Biblia, que nos ayuda a mirarnos tal y cual somos. A mí me gusta saber que tengo un texto frente a mí que no me esconde, que no me niega lo que yo soy, sino que al contrario, me ayuda para que yo en él me pueda ver con mayor claridad y pueda saber cuáles son los cursos de acción que tengo que tomar. ¿Para qué? Para mejorar mi vida. Así que ese asuntito que estábamos estudiando hoy de la cuestión de la lengua, que tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque lo podemos reducir meramente a hablar de eso mismo, ¿verdad? Y nos enfocamos, y hay que hablar de eso, ¿verdad? De lo que decimos y cómo con lo que decimos. Pero fíjense que lo que estoy diciendo es que eso tiene un marco mucho más amplio. Hablar de la lengua es hablar de esos impulsos que motivan la vida, y que hay unos impulsos que motivan la vida hacia la vida, valga la redundancia, y que hay unos impulsos que motivan hacia la muerte. Freud tenía eso bien claro también. Así que ahí puede conversar con el texto bíblico. Y fíjense cómo lo que dice el texto bíblico tiene tanto valor. Cómo nosotros hemos escuchado hablar, y le estoy hablando a ustedes, porque ustedes y yo, frente a todo escenario de la vida, tenemos que tomar una decisión. Si en nosotros se va a manifestar el impulso que reafirma la vida, o si en nosotros se va a reafirmar el impulso que apunta hacia la muerte con los derivados que dije ahora. Porque no estoy hablando, fíjense que no estoy hablando de la muerte literalmente de matar a alguien, porque eso es fácil. Son esos otros derivados que están ahí psicológicos, con los que también causamos muerte. A veces otro tipo de muerte, pero es muerte también como categoría. Fíjense lo que dice el texto bíblico del asunto de que cómo con la lengua, cómo usando nuestras decisiones, nuestras actitudes y nuestras acciones podemos crear un fuego. Déjenme ilustrárselo en arroz y en habichuelas. Y aquí ese asunto de Freud nos ayuda, de cómo se impulsa, hay un impulso hacia la vida y un impulso hacia la muerte. Cuando una persona amenaza a otra y parece que su conducta va dirigida a la posibilidad incluso de arrebatarle la vida a otra persona, ¿qué es lo que ocurre con el amenazado? Eso naturalmente en cierta igualdad de condiciones, ¿verdad? Porque si usted lo amenazan con un AR-15, usted se vuelve una oveja. Pero hablando en términos de igualdad de condiciones, en una situación dada de igualdad de condiciones, ¿qué es lo que pasa con el amenazado? El amenazado se anticipa y pasa a su vez a agredir, y si es posible, y si la cosa es muy extrema, pasa de ser el que está amenazado de perder la vida a amenazar con eliminar al que lo amenaza a él. Y eso ocurre de diferentes formas, hermanos y hermanas. Eso ocurre de diferentes formas. Y el texto bíblico nos está diciendo que hay un impulso en nosotros que mueve hacia la vida y hay un impulso en nosotros que mueve hacia la muerte. Bendecir y maldecir. O sea que es más seria la cosa, ¿verdad? De lo que en su apariencia el textito que leímos hoy sobre la lengua parece ser. Yo sé que los maestros deben haber trabajado con eso hoy, ¿verdad? Me encanta Jesús de Nazaret,
Me encanta Jesús de Nazaret en la sinagoga en sábado cuando va a sanar al hombre de la mano seca. Y pone la pregunta claramente en estos mismos términos. Cuando confronta a los fariseos que están acechándolo y acosándolo, el instinto hacia la muerte. Pero déjalo así, si está chavado y no se puede hacer eso, y es día de reposo y es sábado. ¿Y cuál es la pregunta? Pues, esa es la pregunta. ¿Cuál es la pregunta que hace Jesús? ¿Es lícito darla en sábado? ¿Pero es lícito dar la vida o qué? ¿O qué? ¿O quitarla? Ahí está puesto lo que estoy diciendo, no es un invento mío. No se me pierda, lo que estoy diciendo es que en usted y en mí, en diferentes grados y en diferentes dimensiones, esos dos impulsos están ahí. El Evangelio nos enseña, agraciadamente, que hay otra manera de hacer las cosas. El Evangelio pauta una ruta distinta. La leía Iris hoy en el libro de los Hebreos, en el escrito bíblico. Quiero insistir en profundizar en el texto de hoy. Ese asunto de maldecir y bendecir, de que de una misma fuente puedan fluir, puedan brotar dos clases de aguas. Porque dialogando con el texto bíblico también recordé, y los que han estudiado antropología lo saben, la disciplina de la antropología nos ha dicho de nosotros mismos lo siguiente, que somos sapiens. Usted sabe que dice que es el Homo sapiens, ¿verdad? Pero también se nos enseñó, si leímos la historia completa, que también somos demens. Y la palabra demens, usted en español la puede construir, ¿verdad? Es la demencia. Para que usted vea cuando hablamos de que una persona ¿está qué? Está demente. De hecho, hay una condición que nos puede atacar a cierta edad de nuestra vida que se llama ¿cómo? Demencia senil. Síganme la línea. A la misma vez, así como hablaba ahorita de que hay un impulso hacia la vida y hay un impulso hacia la muerte, somos sapiens, somos portadores de ¿qué? Hombre de saber, somos portadores de inteligencia, somos portadores de sabiduría, somos portadores de una vitalidad, de una fuerza interior. Dígame si no es así, de una fuerza interior que nos lleva a la generosidad, a la benevolencia, al compartir, a incluir, a amar, a acercar, a relacionarnos. ¿Cierto? Somos portadores de ese tipo de inteligencia y de sabiduría, de esa fuerza interior que nos lleva a establecer vínculos de afecto y de amor, de respeto, de solidaridad, de bienquerencia con otros y con otras. Pero al mismo tiempo, como la palabra en español lo dice, ¿verdad? De demens, demencia, al mismo tiempo somos portadores de demencia. No se asuste, que eso es lo que cohabita aquí. Esto es como las baterías, que hay dos polos ahí que están en continua tensión. Somos portadores de excesos. Somos portadores de agresión. Somos portadores de muerte.
Y cuando el texto bíblico, por eso no es una exageración del texto bíblico cuando dice en ese capítulo 3 de Santiago que nos podemos convertir en fuente de bendición, pero también nos podemos convertir en fuente de maldición. Si el propio texto bíblico, hermanos y hermanas, es eso en la figura, si usted no quiere leer más nada, lea la figura de Jesús de Nazaret. Ambas cosas coexisten y están dentro de nosotros. El corazón, la mente parece estar dividida. Miren a Jesús y lo que ocurre alrededor de Jesús. Es el mejor ejemplo para que veamos ilustrado lo que estoy diciendo. Porque lo que yo quiero en esta mañana no es dar esta larga descripción, es que usted se ubique. ¿Cuál es la fuerza interior que usted va a cultivar más? Porque las dos están ahí. Así que tiene que haber una decisión consciente, intencional y deliberada todos los días para que le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a cultivar qué fuerza, qué impulso, qué pulsión que está dentro de nosotros. No lo coja livianamente y no lo coja chiste, hermano, lo que estoy diciendo. Todos los días podemos ser portadores de vida, pero también todos los días podemos ser portadores de muerte. El texto bíblico nos enseña en la figura de Jesús de Nazaret que el corazón está dividido. Del corazón nace la disposición la disposición y el impulso, la fuerza para entregarse por el otro, por amor, por entregarse al otro, por amor. Pero del mismo corazón nos enseña la historia de Jesús. Del mismo corazón humano nace la disposición y la fuerza del rechazo. En uno es la entrega y en otro es el rechazo del otro hasta la muerte. Por eso es que la escena de Jesús en la cruz del Calvario tiene que ser un norte, tiene que ser una brújula emblemática para ti y para mí como creyente. Escúcheme lo que estoy diciendo, porque nos estamos acercando a la celebración de la Semana Santa en un mes y medio. Porque allí en la cruz del Calvario está el mapa completo de lo que somos, por si no lo había visto. El impulso y la fuerza interior para entregarse hasta la muerte por el otro, el impulso de reafirmar la vida. Pero en el mismo corazón humano también el impulso ¿para qué? Para que el rechazo sea tal que haya rechazo hasta la muerte de ese otro. De los que mataron a Jesús, no habiendo encontrado culpa en él. Lee en su casa después Santiago 3, otra vez del 1 al 12, para que siga repasando lo que estoy diciendo, particularmente esos versos que van del 8 en adelante. Pastor, entonces, ¿cómo podemos construir la paz? Eso que nuestra hermana, ¿dónde está Iris Andújar? Eso que la hermana Iris Andújar ha querido inyectar en nosotros a través de la forma en que construyó el orden del culto en la mañana de hoy con la ayuda del Espíritu de Dios. Mire, yo no voy a decir ninguna fórmula científica, ni misteriosa, ni de quantum metafísicos, ni cosas de esas. En medio de la situación que nos toca vivir a diario,
la paz, la convivencia armónica, el respeto, la inclusión, el acercamiento, el respeto, la solidaridad. Solamente es posible precisamente en la medida en que cada uno de nosotros de forma individual y nosotros también como colectivo, como iglesia, como una comunidad de fe, y tratando de contagiar eso en otros y en otras, en la medida en que nosotros nos dispongamos consciente y con una decisión intencional de que reconociendo que somos esa suma de contradicciones, nosotros vamos a cultivar, nosotros vamos a darle más espacio a ese impulso en nosotros que apunta hacia la vida, hacia el respeto, hacia la tolerancia, hacia la inclusividad, hacia el manejo más sabio y tolerante, sobre todo en esta época que estamos, de la diferencia y de los que piensan distinto a uno. Hermanos, métase en la cabeza y en el corazón que hasta que no hagamos eso, no podemos pedirle a Dios que ponga paz en medio nuestro. No le pida paz, discúlpeme, no le pida paz a Dios si usted no está dispuesto a que haya una decisión primero en usted mismo o en usted misma, de que ese impulso para la vida y para reafirmar la vida es lo que va a dominar en usted. Pídale paz al Señor, claro que le pedimos paz, pero pídale paz en la medida en que usted, primero que cualquier otra cosa, se compromete con que salga más lo que Freud decía, el impulso que reafirma la vida, y lo que los antropólogos dicen, el sapiens, antes que el tánatos, antes que la muerte, o antes que el demens, antes que la demencia. Usted es el que tiene que escoger. Solo así será posible lo que Iris nos ha planteado en el culto de hoy. De que a través del vínculo, de ese tipo de vínculo, es posible regenerar la esperanza. Alabado sea el nombre del Señor. Yo creo que eso es posible, por eso es que creo en este evangelio. Porque creo que este evangelio, aunque otros me acusen de tonto, de iluso, de soñador y de todas las cosas que nos puedan acusar por creer eso, yo acepto con beneplácito esa acusación. Yo soy de los supuestos tontos e ilusos y románticos y bobos y tontos que estamos esperando lo imposible. Claro que sí. Claro que sí. Porque la fe me hace ver que lo supuestamente imposible sí es posible. Y lo que nosotros llamamos imposible es lo que es el sueño de Dios. Usted tiene que decidir y yo tengo que decidir frente a este momento que vive nuestro pueblo. ¿Cuál es esa pulsión? ¿Cuál es ese impulso que usted va a cultivar? Por eso le hablaba ahorita de escenas tan cotidianas como la que les dije, porque en todo momento de nuestra vida nos enfrentamos al levantamiento. Vamos a ser honestos, hermanos, no jueguen al engaño conmigo, pero no jueguen al engaño con usted mismo ni con Dios. Vamos a dejarnos bobería, vamos a dejarnos de maquillarnos nosotros mismos con boberas. Me está mirando así, ¿usted sabe de lo que yo estoy hablando? Todos los días en escenas cotidianas de nuestra vida están esas dos cosas ahí que de momento, que vienen a levantarse ahí, Usted tiene que decidir. Usted tiene que decidir. Yo tengo que decidir. Nosotros tenemos que decidir. Y la pregunta que yo le hago en términos éticos a la iglesia es, ¿qué es lo que necesita el Puerto Rico de hoy? De nosotros. Que en nosotros aflore más el impulso hacia la vida o el impulso hacia la muerte. Que en nosotros aflore más el sapiens, el portador de sabiduría, de conocimiento, de esa fuerza interior que mueve hacia la generosidad,
hacia el respeto o el demens, el de los excesos, el de la violencia, el de la agresividad, el de la hostilidad, el del conflicto malsano. Eso es una decisión consciente que ¿sabe cuándo hay que tomarla? Todos los días. Todos los días. No espere a que llegue una advertencia no solicitada. Una advertencia no solicitada. No espere a que llegue el momento de estar frente a una escena difícil y conflictiva para entonces decidir. No puede dejar que la cosa sea 50-50, que el Demens tenga las mismas posibilidades que el Sapiens. Usted tiene que de antemano decidir quién es usted y hacia dónde usted va a apuntar. Para que cuando llegue el momento, usted pueda decir de la abundancia del corazón. Ahí es que está el texto. Ahí es que está el texto. No me lo convierte en retórica hueca, que eso es lo que está diciendo el texto. De la abundancia del corazón. ¿Cómo va a haber abundancia en el corazón? ¿Cómo va a haber abundancia en el corazón si no se cultiva? ¿Qué abundancia es la que hay que cultivar? Eso es lo que estoy diciendo. Déjeme ver si cubrí los apuntes así disparatados que yo hago, ¿verdad? Termino diciendo, hermanos y hermanas, que ojalá que Dios nos ayude para que empezando por los momentos que hayan situaciones de conflicto en nuestros propios hogares, porque después de decidirlo acá, donde primero se manifiesta eso es en donde, en el espacio de lo doméstico, ¿verdad que sí? Para que no se diga por ahí, escúcheme, yo estoy empezando por mí y me callo la boca ya, para que no se diga por ahí que usted es luz en la calle, pero es oscuridad en el hogar. Para que no se diga por ahí que usted es luz en la calle y fuente de tinieblas en el que usted es Santiago 3, que usted es bendición en la calle, pero es maldición en la casa. Yo quiero ser bendición en la calle, pero también quiero primero ser bendición para mi esposa y para mis hijos. ¿Alguien dice conmigo amén a eso? Yo quiero ser bendición para mi esposa y para mis hijos. Yo quiero que mis hijos y mi esposa puedan decir, papi o mi esposo es una fuente de bendición para mí, no una fuente de maldición. Porque sin eso lo demás no sirve. Lo demás es estiércol. Lo demás es bobería, es superficialidad. Es fronte. Es espejo mentiroso. En el hogar. Empezando por el hogar. Empezando por mi espacio más común y más cotidiano. Y por eso, hermanos y hermanas, esto que estaba diciendo Iris Andújar ahorita, que suena tan lindo y es bello, no solo quiero dañar a Iris, pero lo que estoy diciendo es que para lograr eso es una lucha de todos los días. Y es una decisión de todos los días. ¿Y sabe qué? Yo he mencionado a toda la gente que he mencionado, pero a fin de cuentas, como yo lo que soy es un pastor evangélico, y hay que informarse, hay que leer para entender mejor la vida. Pero a fin de cuentas recurro otra vez, una y otra vez a Jesús de Nazaret, que es mi referente principal siempre. Siempre Jesús de Nazaret es mi referente principal. Jesús de Nazaret me enseña que esto es una lucha diaria. En el mundo, otra vez la clase de en el mundo tendréis que, chulería, en el mundo tendréis party,
Nice and easy going. En el mundo vas a tener candela. Lo que está diciendo. En el mundo por si la palabra aflicción te suena muy sofisticada, en el mundo vas a tener candela. En el mundo te vas a pelar. Te vas a pelar la jodilla. ¿Ah? En el mundo vas a tener comezón. En el mundo vas a tener golpes. La vida va a traer momentos difíciles, momentos inesperados, incluso momentos no merecidos. Llegan, no los elegimos, no los escogemos, pero llegan. ¿Qué vamos a hacer? Santiago, Iris Andújar esta mañana, Hebreos, Ángel el domingo pasado, todos de alguna forma nos están convidando a que en nosotros haya una decisión consciente todos los días para que cultivemos la fuerza interior que reafirma la vida y mantengamos a raya dentro de las posibilidades de nuestra vulnerabilidad y de nuestra fragilidad y tratemos de mantener a raya la fuerza, el instinto de la muerte, porque nosotros, por la resurrección, siempre vamos a creer y a apuntar hacia la vida, porque ese es el foco y ese es el punto de llegada. Si nosotros creemos en la resurrección, siempre en nosotros tiene que haber ese cultivo del impulso de la vida, sin desconocer que el otro está ahí, pero manteniendo la raya. Y ¿sabe una cosa? Yo creo que es posible en el nombre del Señor. Que Él nos bendiga, hermanos y hermanas.